Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Dios eterno los bendiga en gran manera en este nuevo día que el Padre eterno nos regala. Saludes, bendiciones a todos los pastores, líderes, hermanos, hermanas, amigos que hoy nos pueden escuchar desde este lugar y que están atentos a la oración y que también están atentos a la palabra. Padre, yo te doy gracias una vez más en esta mañana en el nombre glorioso de tu Hijo amado. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, por cada bendición que nos regalas diariamente. Gracias te doy por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por la vida de todos y cada uno de los hermanos que en esta hora me están escuchando. Dios mío, pido tu bendición, tu protección para cada uno de ellos. Tú traigas la provisión necesaria para cada hogar, para cada familia. Glorifícate, Señor, y obra poderosamente ungiendo mis labios y mi garganta para exponer en esta mañana tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, mi Rey. Amén. Bien, mis amados hermanos, en esta mañana quiero hacer una reflexión muy importante en lo que tiene que ver con el Padre Nuestro. Vamos en esta mañana a poder reflexionar un poco acerca de lo que es la explicación del Padre Nuestro. Para eso voy a basarme en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 7 al 15 esta sección de la palabra. Dice el Señor: y llorando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aleluya. Hablemos un poco sobre el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro habla precisamente de la oración. Orar es nuestro mayor privilegio como cristianos. El orar es uno de los grandes privilegios que tenemos los hijos de Dios, porque a través de la oración entramos en la presencia de Dios, ya que orar es hablar, es conversar con Dios. Y precisamente el Padre Nuestro es la oración más excelente y eficaz, conocida y repetida por los cristianos. Y fue la oración que Jesús usó como ejemplo para enseñar a sus discípulos de cómo orar. Así que orar entonces es un privilegio. Nuestro Señor Jesucristo, un hombre que se acostumbró a orar siempre, permanentemente, se levantaba muy de mañana, muy de madrugada a orar al Padre, porque él quería tener siempre comunión, relación con el Padre. Siempre, día tras día, quería conversar con el Padre. Ahora, nosotros sabemos algo muy importante, es que la oración que agrada a Dios es aquella que se hace con sinceridad, es aquella que se hace con un corazón contrito, es aquella que se hace con un corazón humillado, pero además con un corazón limpio, un corazón sano. Y que además la oración debe salir de acá, de lo más profundo de nuestro corazón, porque a través de esa oración podemos expresar a Dios nuestras inquietudes,
expresar lo que sentimos y también poder decirle a Dios lo grande y maravilloso que es Él. La oración, dice la palabra, que la oración del justo puede mucho. En Santiago 5:16, al orar por los enfermos, se dice que la oración del justo puede mucho. Pero también Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor Dios, mas la oración de los rectos o de los justos es su gozo. Aleluya. La oración de los justos, de los rectos, es el gozo del Señor. Dios se agrada cuando tú vas a Él humillado, rendido y clamas o oras pidiéndole a Dios su bendición. Ahora bien, en el Padre Nuestro encontramos unas 7 peticiones muy interesantes. En primer lugar, cuando hablamos de invocar a Dios y decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿qué estamos diciendo cuando mencionamos esta palabra, Padre Nuestro que estás en los cielos? Esto es para despertar confianza en la bondad e infinita bondad del Padre, siendo nosotros hijos de Él. Ahora, no decimos Padre mío, como dijo Jesús, sino Padre Nuestro. ¿Por qué decimos Padre Nuestro? Porque Jesús lo comparte con nosotros, sus seguidores, lo comparte con nosotros como hijos de Dios. Ahora, ¿cómo podemos decir nosotros que somos hijos de Dios? Todos somos criaturas, ciertamente, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12 y 13, nos dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron y creyeron en Él, les dio derecho, les dio potestad de ser hijos de Dios. No porque hayan sido engendrados de carne y sangre, no porque hemos sido engendrados del agua y del Espíritu. O sea, que somos adoptados hijos de Dios desde el momento preciso que hemos recibido y entregado nuestro corazón al Señor Jesús. Entonces somos hijos de Dios porque un día decidimos arrepentirnos. Y además de arrepentirnos, decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Nos bautizamos, obedecemos a Dios y ahora somos coherederos juntamente con Cristo. Aleluya, qué bendición. Somos coherederos, también participamos de esa naturaleza divina. Ahora, cuando decimos que está en el cielo, es porque en la Biblia misma nos enseña es que el trono de Dios está en los cielos. Su trono está en los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. Lo dice Isaías 66. Y también decimos Padre Nuestro. Esto es para que levantemos nuestra mirada, nuestros corazones al cielo, donde está el trono de Dios, y que desde allí se manifiesta a todos sus hijos. Pero sabemos también que nuestro Dios está en todas partes. Dios es un Dios omnipotente, un Dios que está en todo lugar, un Dios omnisciente, un Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe. Él es el Todopoderoso. Un día el salmista se preguntó: ¿de dónde me iré de tu presencia? Si estoy en el mar, ahí estás tú. Si estoy en la montaña, ahí estás tú. Dios está en todas partes, todo lo ve, todo lo observa. O sea, además de que su trono, el cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies, Él está en todo lugar, mirando, observando desde allá a todo ser humano en el planeta Tierra. Por eso sabemos nosotros que nuestro Dios es todopoderoso y que está en todo lugar. En segundo lugar, cuando decimos santificado sea tu nombre, ahí estamos diciendo o le estamos pidiendo a Dios que sea conocido, amado, honrado y servido por todos los seres humanos, y especialmente de nosotros en particular. Ahora, que el nombre de Dios también podemos decir que
es para que el nombre de Dios sea respetado, el nombre de Dios sea honrado, sea alabado por todos, que no se le falte el respeto al nombre de Dios, porque nuestro Dios es santo, 3 veces santo. Él habita en la santidad. Aleluya. Por eso la santidad es uno de los atributos de Dios. Por eso el Señor mismo dijo: sed santos como yo soy santo. O sea, todos los que seguimos a Cristo y que ahora somos hijos de Dios, debemos de la misma manera santificarnos, ser santos, vivir una vida consagrada, una vida de santidad. Eso es importante hacerlo. La tercera petición que encontramos dentro del Padre Nuestro es la que dice: venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Que venga el reino de Dios y que venga a nosotros. Que el reino de Dios se establezca en tu corazón, en mi corazón. Que en cada hogar, que en cada familia se pueda establecer el reino de Dios. ¿Y cómo se establece el reino de Dios en nosotros? Sencillo, cuando a través del Espíritu Santo, que viene a hacer morada en nosotros, en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a hacer morada acá, y nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo se convierte en morada de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces Él vive en nosotros. Lo dejamos morar en nuestro corazón, lo dejamos morar en nuestra vida, lo dejamos morar ahí en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso estamos diciendo: está en los cielos, y no solamente que está en los cielos, sino que venga su reino. Su reino se establece en la tierra. Donde quiera que hay creyentes, donde quiera que hay seguidores de Jesús, donde quiera que hay hijos de Dios, ahí se está estableciendo el reino de Dios. La cuarta petición que encontramos dentro del Padre Nuestro es aquella que dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El reino de Dios comienza en nosotros, cuando comenzamos a hacer la voluntad del Padre. En todo debemos buscar a Dios. En todo debemos buscar hacer su voluntad. En todo momento. El hacer su voluntad, dijo el salmista, me ha agradado. Esto es lo más importante de ser cristiano. Esto es lo más importante de ser un seguidor de Cristo. Esto es lo más importante de ser hijo de Dios. Es que al seguir a Cristo hacemos la voluntad de Dios Padre en todo. Ahora bien, muchas personas oran o rezan o hacen esta oración del Padre Nuestro y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A veces las personas no saben lo que están diciendo porque no examinan bien la profundidad del Padre Nuestro. Entonces, cuando decimos hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, es porque estamos dispuestos que lo que Dios permita, que lo que suceda, es porque es la voluntad perfecta de Dios. Por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy, Dios lo permite. Dios permite todas estas situaciones porque todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Ahora, muchos hacen esta oración: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero desafortunadamente no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen su propia voluntad. Gente que hace su propia voluntad, que convierte, y cuando la gente ora y dice hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra, pero desconoce o no hace la voluntad de Dios, eso se convierte como un mero palabrerío que se lo lleva el viento. Palabras, simplemente palabras. Por eso Jesús dijo: orando no uséis repeticiones como los gentiles. Hay gente que reza y siempre la misma repetidera 5, 7, 10, 20, 30 veces. Pero la gente lo hace desconociendo la profundidad que tiene el Padre Nuestro. Entonces, cuando digo hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, estoy diciendo: Dios, todo lo que tú haces, todo lo que tú permitas en esta tierra es tu voluntad, permisiva
o perfecta de cualquier forma, eso es la voluntad del Padre. Por eso tú tienes que entender que el hacer la voluntad de Dios, a veces no, que muchas veces nosotros pensamos que eso no es la voluntad de Dios, que porque una cosa, porque otra. Y entonces le queremos llevar la contraria a Dios. Pero tú mismo has dicho, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces cuando yo expreso esto quiere decir, Dios, que lo que suceda, lo que tú permitas, eso será. Es por eso que quienes no se han arrepentido, las personas que no han nacido de nuevo, ni siguen a Cristo, no pueden ni ser hijos de Dios, ni podrán hacer la voluntad del Padre. Porque para llegar a ser hijos de Dios, tenemos que arrepentirnos, convertirnos, seguir a Cristo y obedecer a Dios para hacer su voluntad. La pregunta surge, ¿cuál entonces es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cómo debemos conocer la voluntad de Dios? Estamos hablando de la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es diferente a mi voluntad, a tu voluntad. La voluntad de Dios es diferente a la tuya. De pronto tú quieres hacer algo porque esa es tu voluntad, pero Dios dice, Dios hace una cosa diferente. Porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni tus caminos son los mismos caminos de Dios. Por eso cuando uno se convierte, lo que trata de decir es, Dios mío, toma mi camino, toma mi mente, toma mis pensamientos, toma toda área de mi vida, ayúdame a hacer tu voluntad. El mismo Jesús un día dijo, Padre, no pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Jesús estuvo dispuesto a hacer lo que el Padre decía, aún a costa de su propia vida. Él decía, hágase tu voluntad. Así que si es la voluntad de Dios que tú tengas ese empleo, gloria a Dios. Si no es la voluntad de Dios, no lo tienes. Entonces son cosas que tenemos que entender en el camino. ¿Cómo podemos conocer entonces la voluntad de Dios? La podemos conocer en primer lugar a través de su palabra. A través de las Sagradas Escrituras, tú y yo podemos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero como a veces no leemos la palabra, como a veces se puede leer pero no practicar, hay que poner en práctica lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Mucha gente puede leer Biblia, mucha gente puede saber Biblia, o puede tener conocimiento de Dios, pero no todo el mundo obedece a Dios, no todo el mundo hace la voluntad del Padre, o no todo el mundo entiende las Escrituras. Al cristiano lo hace cristiano la obediencia a lo que Jesús ha dicho, a su doctrina, a su palabra. Eso es lo que hay, la diferencia entre ser cristiano y ser mundano. Por eso es bueno que te voy a decir algo, que la voluntad de Dios para todo, en primer lugar, la voluntad de Dios para contigo, la voluntad de Dios para conmigo, en primer lugar es que nos arrepintamos de nuestros pecados, que dejemos de hacer lo malo, que dejemos los caminos de los vicios, que dejemos la mentira, que dejemos la idolatría, que dejemos el paganismo, que dejemos la mentira, que dejemos el adulterio, que dejemos el pleito, la contienda, la división, que dejemos los celos, que dejemos la amargura. O sea, todo eso hace parte de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que tú y yo dejemos el engaño. Es la voluntad de Dios que tú y yo dejemos de robar, de engañar, de maltratar. Es la voluntad de Dios que el hombre deje la corrupción. Entonces, cuando el hombre no deja la corrupción, cuando el hombre no deja la mentira, cuando el hombre no deja los vicios, cuando el hombre no deja el alcohol, cuando el hombre no deja la maldad, no está haciendo la voluntad de Dios. Pero muchos rezan este Padre Nuestro de esta manera, ignorando, o yo no sé si es que en su religión no le han enseñado bien que debe respetar a Dios, que debe obedecer a Dios y que debe someterse a la voluntad de Dios y no a la de Él propia. Por eso es importante. El hacer la voluntad de Dios también es que ores, que tú ores, que al levantarte, que al acostarte, que a cualquier hora tú puedas orar, puedas conversar, puedas hablar con Dios. Esa es la voluntad de Dios. Si tú al levantarte no le diriges la palabra a Dios, si tú al levantarte no hablas con Dios, si tú al acostarte no conversas con Dios, no estás haciendo la voluntad de Dios.
Y de nada te sirve que repita 10, 30, 40 Padre Nuestro o 20 Ave María. De nada te sirve esto si no estás haciendo la voluntad de Dios, si no estás sometiendo tu voluntad a la voluntad del Padre. Entonces, según las Escrituras, la voluntad de Dios es que tú ores. La voluntad de Dios es que tú te congregues. Aleluya. La voluntad de Dios es que tú ayunes. La voluntad de Dios es que tú y yo vivamos en santidad. Eso hace parte de la voluntad de Dios. Pero algunos no entienden o no sé, su religión solamente se han contentado con sus rituales y sus cosas y no obedecen a Dios en nada. Es más, Dios no está de acuerdo con la idolatría. Dios no está de acuerdo con aquellos que adoran imágenes de yeso de madera. Dios no está de acuerdo con eso. Dios aborrece eso. En el Salmo 115, según Levítico 26:1, según Apocalipsis 9, 20, 21, Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece el adorar a imágenes, porque al único que hay que adorar es a Dios. Entonces, la gente que adora imágenes, la gente que honra a esos ídolos, no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad de una religión, está haciendo la voluntad de los líderes religiosos que le han dicho que haga eso. Pero no están haciendo la voluntad de Dios. Lo que le están diciendo a ellos, lo que le han enseñado a la gente religiosa, es un mandamiento de hombre y no un mandamiento de Dios. Porque Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece la abominación. Es más, detrás de cada ídolo se esconde un demonio, un espíritu inmundo. Y la gente no entiende eso. Y la gente cree que uno le dice para afectarlos a ellos. Pero no es así. Le estamos diciendo la verdad a la gente de esta manera. Entonces, la voluntad de Dios es que tú y yo oremos, no que recemos, no. Dios no es rezandero ni le gustan los rezanderos. Dios le gusta a la gente que ore, gente que diga: Dios, aquí estoy, Padre, yo he pecado contra ti. Señor, mi vida está en tus manos, yo necesito de tu ayuda. Que oremos, que clamemos, que le pidamos perdón, que oremos por otro, pero que al mismo tiempo cambiemos nuestra manera de pensar, de nuestra manera de vivir, que nos comportemos rectamente. Esa es la oración que verdaderamente escucha a Dios. Ahora, el quinto elemento que encontramos, o la quinta petición que encontramos dentro del Padre Nuestro, es la que dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Cuando decimos esto, estamos pidiéndole al Padre Eterno que nos provea no solamente el alimento para el cuerpo físico, el alimento para el cuerpo, sino que también le estamos diciendo a Él que supla nuestras necesidades espirituales, físicas, emocionales, la salud, el alimento, el hogar, la parte espiritual. Todo eso hace parte del pan nuestro de cada día. Danos la provisión, Señor. No solamente la comida, no solamente lo que nosotros para alimentar el cuerpo. Necesitamos alimentar el cuerpo también. Dice la Biblia que Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo. Él es nuestro pan espiritual. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, también se nos convierte a nosotros como un pan, un alimento que nos nutre, el alimento que cada día va enriqueciendo nuestra alma, nuestro espíritu, a través de su palabra, que se convierte en pan, en alimento para nuestro espíritu. Por eso, si tú no estás consciente de lo que está diciendo, cuando dice danos el pan de cada día, no es solamente la parte física, la parte espiritual, que en ti haya presencia de Dios, que sientas la gloria de Dios, que sientas el río de Dios correr dentro de tu ser, dentro de tu corazón, porque en ti mora el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no mora en ti, no va a haber ríos corriendo, no vas a tener paz, no vas a tener tranquilidad, no vas a vivir una vida correcta, no estarás viviendo una vida que agrade a Dios, no estás haciendo la voluntad de Dios. Por eso es importante cuando decimos danos hoy nuestro pan de cada día. La sexta petición que encontramos dentro del Padre Nuestro es aquella que dice: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué interesante, ¿no? Es importante ponerle lupa a esta parte. Cuando nosotros oramos de esta manera, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Le estamos pidiendo a Dios, en primer lugar, que no tenga en cuenta nuestras malas acciones,
Le estamos pidiendo a Dios que por estas acciones no nos niegue su perdón. Le estamos pidiendo y suplicando al Señor que perdone nuestros pecados, nuestras faltas. Ahora, Jesús mismo, en el Padre Nuestro, en los versículos 14 y 15, explica esto, lo que es el perdón, para tenerlo en cuenta. Porque muchos hacen esta oración o rezan esta parte de las Escrituras, pero no saben lo que dicen. Una vez más lo repito, porque no entienden la magnitud de la profundidad que dice lo que dice el Padre Nuestro. Jesús explicó esta parte. Entonces, cuando tú dices, perdona mis ofensas, así como yo he perdonado a los que me ofenden. Ojo con esto, muy interesante. Dios sí nos quiere perdonar. Y Él nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestras faltas a Él. Pero también tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. Tenemos también que perdonar a los que nos ofenden. Porque hay gente que dice, Dios perdóname, pero no puede perdonar a otra persona que le hizo un daño. No puede perdonar al esposo, no puede perdonar al hijo, no puede perdonar al vecino. No puede perdonar lo que otros le han hecho. Muchos no han podido perdonar a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hijo, a su vecino. No los han podido perdonar. Inclusive la gente, aunque reza el Padre Nuestro, se está vengando. Hay venganza, hay sed de venganzas, muerte, destrucción. Entonces la gente está convirtiéndose esto en un mero palabrerío. Por eso vuelvo a repetir lo que dice el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. No hagáis así, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de que tenemos necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, cuán importante es saber que al orar y pedirle perdón a Dios, sí, si soy sincero, Dios me va a perdonar y Dios me perdona. Pero Dios demanda de nosotros que no lo volvamos a hacer, que no lo volvamos a cometer. Pero también nos exige que perdonemos a los demás, a quienes nos han ofendido. Por eso el texto es claro. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a los que nos han ofendido. Pero desafortunadamente, mucha gente que hace esta oración o que invoca el Padre Nuestro, muchas veces las personas no han podido perdonar, no perdonan. Aún si dicen sarcásticamente, esa persona me cae gordo, no lo puedo tragar. En fin, son muchas cosas que la gente siente cuando ve a alguien que le hizo un mal o cuando recuerda a alguien que le hizo un daño. Hay que perdonar, porque si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Eso es la ley de la palabra, la ley de Dios. Hay gente que no ha entendido el Padre Nuestro, así como no ha comprendido lo que decíamos en uno de los sermones, de la primera palabra. Mucha gente no ha entendido las palabras de aquel que murió en la cruz. No las ha entendido. Hay gente que se ha contentado con rezar una y otra vez el rosario, el Padre Nuestro, la Ave María, una y otra, todos los días es posible. Pero mucha de esa gente vive en amargura, vive en resentimiento. Mucha de esa gente no conoce el perdón. Mucha de esa gente tiene en su corazón odio, venganza, tiene rabia, tiene deseo de vengarse. Esas personas no son libres ni han sido liberadas. Es precisamente porque ellas no han podido perdonar a quienes le han ofendido. No han podido perdonar a esa persona que le hizo daño. El perdón es esencial para restablecer las relaciones que han estado rotas. Es importante analizarlo también. Tú puedes perdonar al esposo, tú puedes perdonar a la esposa, que si la maltrataba no lo vuelvas a hacer, que si odiabas a alguien no lo vuelvas a hacer. Ahí está la clave del perdón. Tú recibes el perdón de Dios, pero tú debes ser capaz de perdonar también a otros, porque hay gente que sí quiere ser perdonada, pero no quiere perdonar a los demás. Y esto es triste en la vida de muchas personas. No han podido perdonar a otros y quiere que Dios los perdone.
Pero la palabra dice que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Cristo mismo en los versos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es triste. Hay gente que se ha ido de este mundo. Hay gente que ha muerto, pero con odio, con resentimiento. Y entonces piensan que haciéndole un rito, haciéndole una misa, lo van a sacar del purgatorio. Piensan que ya va a ser salvo. No, sorpresa se llevará mucha gente que le hicieron un ritual, que aparentemente dijeron que ya estaba en el cielo, pero no, se van a encontrar no en el cielo, sino en el mismo lugar de tormento, el infierno mismo. Porque es que el rito no salva a nadie, la religión no salva a nadie, las misas no salvan a nadie. Aquí lo que salva a uno es que uno se haya arrepentido, se haya convertido, esté obedeciendo a Dios su palabra. Aquí no se trata de religión, aquí se trata de una relación con Dios a través de la oración. Que tú seas sincero, pero que también vayas a Dios en oración con un corazón perdonador, con un corazón lleno de paz, de alegría, que no te estorbe la oración, que el pecado no te estorbe la oración, que esa amargura, que ese resentimiento que tiene no estorbe la oración, porque entre otras cosas, la amargura, el resentimiento, la maldad, el pecado, hace una división entre ti y Dios, y además eso es un estorbo, se convierte en un estorbo para que Dios responda a tu oración. Por eso hay gente que dice: yo no sé por qué a mí me salen las cosas mal, yo no entiendo, yo oro, yo diezmo, yo leo la palabra, yo voy a misa, yo voy a esto, yo voy a lo otro, pero viven una vida desenfocada, viven una vida en la cual no han podido perdonar, viven una vida de pleito, de contienda, de adulterio, de fornicación, de idolatría, de paganismo. No se han arrepentido de verdad, verdad, porque cuando uno se arrepiente de verdad, verdad, uno deja de hacer lo malo, uno deja de mentir, uno deja de robar, uno deja de corromperse, uno deja de engañar. Pero quienes no se han arrepentido de verdad, verdad, siguen en su maldad, pensando que el día que se muera van derechito al cielo. Eso no es así. El que quiera ir al cielo debe arrepentirse primero. El que quiere ir al cielo debe obedecer a Dios, porque el Señor me dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis mi voluntad? Aún dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso lo dice el mismo libro de Mateo en el capítulo 7, en el versículo 21 de Mateo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. No creas que porque estés invocando el Ave María, el Padre Nuestro o el Rosario vas a ir derechito al cielo. Tú podrás decir Señor, Señor, pero aquí dice la palabra, el mismo Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tú y yo no estamos haciendo la voluntad de Dios, es grave. Si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, no vayas a creer que te vas a ganar el cielo. Para poder ganarse el cielo, para poder ir al cielo, a la gloria eterna, a la felicidad, necesitamos arrepentirnos y hacer la voluntad de Dios Padre. Aleluya. Ahora, la última parte de la explicación del Padre Nuestro, esta petición dice, la última: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Qué interesante también es esta parte. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Le estamos pidiendo a Dios, cuando hacemos esta oración, le estamos pidiendo a Dios que seamos librados del enemigo, que seamos librados del maligno y de todos los males del cuerpo y principalmente del alma. Estamos pidiéndole al Señor que nos guarde, que nos libre. Aleluya. Pero algunos hacen esta oración, algunos rezan este Padre Nuestro, y sin embargo ellos mismos buscan la tentación, se meten en ella, no huyen, no se apartan, sino todo lo contrario.
rezan y buscan la tentación, se meten en los prostíbulos, se meten en las cantinas, se meten en los vicios, comienzan a robar, a engañar, a matar, a destruir, a robar, a corromperse. Entonces, ¿qué están haciendo? Le han dicho a Dios que los libre de tentación y ellos mismos están metidos en la tentación, cuando uno debe huir de la tentación. Si uno ve que eso es malo, debe huir de eso. Si uno sabe que eso le va a dañar, debe huir de eso. Por eso José, cuando la mujer aquella lo acosó para acostarse con él, él tuvo que huir, porque él no quería ni ofender a Dios ni ofender a su amo. Entonces la gente hoy ha perdido el temor a Dios. La gente le da lo mismo robar, engañar, robarse el erario público, robarse los dineros ajenos. La gente le da lo mismo que los productos se disparan, engañando, robando, atesorando tesoros que se van a destruir tarde o temprano. Hay que hacer una reflexión. Muchos católicos me pueden estar oyendo, mucha gente que reza el Padre Nuestro me pueden estar oyendo, pero si tú no practicas lo que dice el Padre Nuestro, si no obedecemos y hacemos la voluntad de Dios, de nada te vale tu rezandera, de nada te vale tu sacrificio, porque los sacrificios ante Dios son abominación. Aleluya, aquellos que no le obedecen. Por eso es importante entonces entender que cuando decimos no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, le estamos diciendo Dios guárdanos. Y uno mismo también toma la iniciativa de no meterse en lío, de no ir a la tentación. Aleluya. Cuán importante entonces analizar todas estas 7 peticiones que contiene el Padre Nuestro. Y él termina el Padre Nuestro cuando dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o nuestros deudores. Dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder. Claro, el reino, el poder y la gloria es para Dios. Y dice: por todos los siglos, amén. Cuando ya decimos amén, estamos diciendo que así sea. Estamos diciendo: así lo deseo, así lo espero, así lo pido. Entonces Dios quiere y desea que tú y yo entendamos el Padre Nuestro, porque es necesario entenderlo, y no solamente entenderlo, sino que pongamos en práctica lo que dice. Hay que poner en práctica todo lo que dice. Padre Nuestro, yo digo: ay Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, mi respeto para con Dios, lo honro, lo glorifico, que estás en los cielos, porque Él está allá en los cielos, pero también está mirando todo lo que hay en la tierra. Y le estoy diciendo a Dios que me perdone, así como yo perdono a los demás. Entonces tengo que ponerlo en práctica, que me libre de tentación. Debo poner en práctica el no entrar en la tentación. Mi amigo, mi hermano, y tú que me escuchas, es necesario ir a la fuente, ir a las escrituras, porque muchos han dejado las escrituras por seguir mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, libros de hombres, mas no le echan el ojo a la palabra. La palabra es alimento, es pan de vida. Si la Biblia misma nos enseña que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que todos seamos preparados para toda buena obra. El problema es que la gente no quiere leer la Biblia. La gente se deja llevar por otras cosas que el hombre inventa. El hombre escribe un libro y ahí pone oraciones y pone cosas. Eso no tiene sentido. La oración que tiene sentido es la que tú haces de rodillas o parado, sentado ante el trono de Dios. La oración que tiene validez es aquella cuando tú vas humillado, rendido al Señor, cuando tú le dices a Dios: te he ofendido, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Cuando tú verdaderamente estás así dolido porque has ofendido a Dios. Si eres mentiroso, sal de la mentira. Si eres un ladrón, sal de tu maldad. Arrepiéntete antes que sea demasiado tarde, antes que la tijera de Dios te corte de este mundo. Mi amigo, reflexiona. Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que tú seas sincero cuando te levantes a orar. Dios quiere que tú te humilles ante Él y le pidas perdón, pero también que puedas perdonar a los demás. Ahí donde está, si verdaderamente deseas un arrepentimiento, yo te voy a guiar, a direccionar en esta mañana para que hagas esta oración conmigo. Repite conmigo: soberano Dios y Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias por bendecir mi vida. Gracias, Señor, porque hoy entiendo más lo que es el Padre Nuestro. Dios mío, yo te pido perdón. Perdona mis pecados.
perdona mis rebeliones, borra todas mis iniquidades. Señor, yo reconozco que he hecho doler tu corazón. Ahora, Cristo de la gloria, sé que derramaste tu sangre por mí. Te pido que me perdones y que entres a mi corazón hoy. Yo te acepto como mi Señor y único Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú llames a lista, yo esté presente, Señor. Mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos. Pido tu protección, pido, Señor, que me des salud, pido, Señor, que me des el empleo, pido, Señor, que me mantengas en el empleo estable, bien remunerado. Pido, Señor, que guardes a mis hijos y a mi familia. Padre, yo te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Señor, yo perdono a los que me han ofendido. Yo perdono a las personas que me han dañado. Señor, yo perdono a aquel que me hizo daño. Y en mi corazón no guardo rencor. Limpia mi corazón para no guardar resentimiento ni rencor, Dios soberano. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendiciones, mis amados, que tengan un resto de día bendecido en gran manera, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén.